Cobb es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Hola amigos, buenos días. Un gusto tenerlos aquí en más un evento de nosotros. Como siempre, Cobb está muy preocupado con lo que está pasando en los mercados de Sudamérica, de Brasil, y para nosotros tenemos siempre que estar al lado del cliente para ayudar a prevenir principalmente las enfermedades que están ahí ocurriendo en este momento. Entonces, tomamos la actitud de, una vez más, apoyarlos con una charla de Dr. Alges, que va a nos brindar ahí con su conocimiento, con su experiencia, hablando de influenza aviária para nosotros. Dr. Alges es médico veterinário da Universidade de Ciências Agropecuárias de Bogotá, Colômbia, em 1990, especialista em produção de aves da Universidade Nacional Autônoma de México, em 1992, pós-doutorado em medicina aviar na Universidade de Carolina del Norte, em 2002, é diplomado do Colégio Americano de Veterinários de Aves, ACPV, membro da Associação Americana de Médicos Veterinários, membro da Associação Americana de Patólogos Aviares, membro da Associação de Veterinários de Reprodutores Primárias, chairman do Comitê de Enfermedades Tumorales, AAP, Program Chair para o Simpósio de ACPV 2023 e Enterococcus secorum, mais de 300 conferências em mais de 60 países, mais de 40 publicações técnicas e científicas, serviços veterinários para Cobb a nível mundial, ha trabalhado em pedigrees, bisabuelas, abuelas, reprodutoras, pollos de engorda, incubadoras, plantas de processamento e no cuidado alimentício. Então, para nós outros é um honor tê-lo aqui com nós outros, Alges. Muitas graças por nos brindar sempre com tua experiência, tu conhecimento e apoiar a los clientes para que logramos sempre retroalimentar, sempre melhorar os conhecimentos de eles nesta enfermidade que está começando a nos ter um pouco de preocupação em alguns países de Sudamérica. Muitas graças, Alves. Gracias, Luciano. Obrigado. Buenos días a todos. Buen día para mis amigos de Brasil. Sé que también hay participantes de Canadá. Desafortunadamente para ellos la presentación va a ser en español y espero que puedan seguir las diapositivas con claridad, pero si tienen alguna pregunta pueden siempre contactarnos directamente. Sí, como decía el doctor Luciano, hay una preocupación muy grande, una preocupación válida, totalmente válida por la forma en como el virus de influenza aviar de alta patogenicidad se está moviendo hacia nuestros países latinoamericanos. Ya todos sabemos la historia de la influenza aviar de alta patogenicidad que se inició en los años 90 en China. Y el origen del virus viene de la mezcla de diferentes especies aviares, de aquellos mercados vivos en China donde mezclan, aún continúa esta práctica donde se mezclan patos con gansos, con pollos de engorde, con ponedoras, con patos, con conejos, todo tipo de animales. En estos mercados, de ahí surgió el virus de influenza aviar, del cual sabemos que el H5 y el H7 son los que tienen la probabilidad de convertirse en altamente patógenos para las aves y son aquellos que causan la enfermedad y la alta mortalidad en aves no vacunadas. Hemos aprendido mucho del virus, de la epidemiología. No voy a enfocarme mucho en la enfermedad porque ya todos conocemos de qué se trata la enfermedad. Ya sabemos que el virus tiene varias proteínas
y podemos hacer combinaciones de la hematinina y la neuraminidasa. Entonces está desde el H1N1 hasta el H7N16. Hay todas las combinaciones que quieran ustedes, las hay, teniendo en cuenta que la H5 y la H7 son aquellas que nos tienen con alta preocupación en nuestra industria. Entonces ya hablamos un poco de la historia. Yo tuve la oportunidad de manejar la enfermedad a los principios de los años 2000 en Asia, especialmente en Indonesia, donde hubo bastantes casos de influenza aviar, donde se decidió vacunación debido a que ya se salió de las manos la enfermedad en aves comerciales. Desafortunadamente las vacunas no son perfectas, vamos a hablar un poco más sobre esto, pero no tenemos vacunas vivas para influenza aviar. Entonces todos los programas que hacen en Asia y en otros países, que luego también lo vamos a hablar un poco, son vacunas inactivadas y también vacunas recombinantes nuevas, pero no tenemos vacunas vivas disponibles debido a, entonces no vamos a tener la protección local, la inmunidad local, y también lo vamos a hablar un poco porque hay bastantes preguntas con respecto a esta enfermedad. Si entendemos cómo se transmiten las enfermedades, obviamente entenderemos un poco mejor cómo prevenirlas. Entonces, sabemos que los factores de riesgo para las enfermedades debemos conocerlas. Aquí hay una gráfica, una ilustración de varias enfermedades a la izquierda, y los factores de riesgo a mano derecha, donde se ve cómo a la izquierda vemos enfermedades como Mycoplasma, Newcastle, influenza aviar, bronquitis infecciosa, laringotraqueitis infecciosa, salmonella, cólera aviar, colitis infecciosa, y cómo bien sean las personas o los roedores o las aves o el aire tienen la capacidad de mover la enfermedad de alguna manera, el virus o la bacteria, o en el caso de Mycoplasma, que no es ni virus ni bacteria, cómo se maneja. Y vemos cómo el personal es el más importante dentro de la epidemiología de las enfermedades, sin importar cuál sea. Luego siguen los roedores, que son muy importantes para la transmisión de enfermedades como Mycoplasma, salmonella, cólera y coriza. Entonces aquellas empresas o aquellas operaciones que tienen problemas con estas enfermedades tienen que tener un poco más de enfoque en el trabajo que se haga con la exterminación de roedores. En reproductoras, abuelas, bisabuelas, realmente lo que queremos es exterminación de roedores, queremos no tolerancia a roedores en lo posible. Nosotros llamamos control de roedores. Yo prefiero usar la palabra exterminación de roedores, porque los roedores de verdad que traen problemas graves. Los roedores significan consecuencia de un mal manejo de las áreas perimetrales. Entonces, empresas o granjas que tienen problemas de roedores o de gatos, muchas veces también gatos salvajes, significa que tienen problemas de bioseguridad perimetral. Luego también vemos las aves silvestres que tienen alguna participación en la epidemiología de las enfermedades. Mycoplasma puede ser una de ellas, y las aves migratorias son las que hacen la transmisión del virus de influenza aviar de aves migratorias a aves susceptibles. Ya sabemos que las aves migratorias son portadoras del virus. Pueden algunas de ellas morir por la enfermedad, pero normalmente lo que hacen son transmitirlas a aves que son susceptibles al virus y causan la enfermedad en estas aves. Entonces, las rutas migratorias de estas aves que se mueven del norte a sur y de sur a norte es lo que nos ha traído la preocupación muy grande. Los casos que hemos visto ya reportados, varios focos en el norte de Colombia, en la costa, porque viene más que todo en esta ruta migratoria que va por la costa atlántica y luego baja a la costa pacífica.
del país, del continente, y ya han habido casos reportados también en Perú, donde se han perdido más de 13.000 flamencos, pelícanos. Como ustedes lo han visto en las noticias, muy triste lo que ha pasado con los pelícanos en Perú. Creo que hay un caso de algún foco en aves, también en algún tipo de ave en el norte de Chile. Entonces la preocupación es válida porque estas aves vienen lo que hacen es buscar el calor. En el invierno bajan a buscar mejor temperatura. Esto significa mejor comida, mejor alimentación para ellos. Y luego ya cuando ven que las condiciones mejoran en el norte, vuelven otra vez y regresan, pero ellos paran en el camino, dependiendo de la especie que manejemos o de que hablemos. Tienen la capacidad de volar millas. Estamos hablando de fácilmente un ave puede volar en un día entre 600 a 1.000 millas, dependiendo del ave de la que estemos hablando. Entonces, son aves que tienen la capacidad de volar bastante distancia en un tiempo muy corto. Esta es la preocupación, obviamente, muy válida de por qué la migración global y por qué la preocupación global de una enfermedad que empezó hace casi 30 años y estaba muy localizada en Asia y luego pasó y vino a Canadá y a Estados Unidos y ha infectado muchas de estas aves migratorias en el norte del hemisferio, y cuando hace la migración hacia los países nuestros, está el riesgo siempre de que haya algún ingreso de este tipo de aves, a algún contacto con este tipo de aves. Y por eso la preocupación nuestra y la idea de hacer este seminario, para que todos entendamos cuál es la epidemiología de la enfermedad, cómo se mueve, cuáles son los factores de riesgo, cómo podemos prevenirla para que no entre a nuestras operaciones comerciales. Pero esta foto es preocupante. Ya entiende uno cómo es el movimiento de estas aves. Desafortunadamente, afortunadamente ha habido un incremento de las aves acuáticas o migratorias desde el punto de vista naturalista, pero también estas aves pues obviamente traen este incremento en el número de aves trae un mayor riesgo, porque son aves que van bajando a hacer migración y paran en varios sitios, paran básicamente en lagos, en islas, en costas, en pantanales. Ahí es donde hacen su descanso. Cuando descansan en estos sitios, obviamente excretan el virus, bien sea en las islas o en los lagos o en las lagunas, o inclusive en algunos pastos, cuando están. Ahora les muestro unas fotos de varias formas como estos animales pueden llegar a transmitir pueden contaminar el ambiente y transmitir el virus. Estos son los transmisores más importantes o más comunes de la influenza aviar de alta patogenicidad, y son animales hermosos. Ganso canadiense, el ganso de nieve y el pato canadiense son las aves que más transmiten este virus. Desafortunadamente, también son aves que son perseguidas por cazadores. Aquellas personas que aman la caza de aves, básicamente hacen cacería de patos, cacería de gansos, que antes no era problema, pero ahora ya se ha convertido en un factor de riesgo muy alto el tener operarios de granjas nuestras o de incubadoras que les guste este tipo de práctica de cacería, porque están teniendo contacto directo con estas aves que, a pesar de que de pronto no sufren la enfermedad, sí excretan el virus y contaminan el ambiente y las personas. Básicamente ustedes aquí ven cómo una población de gansos, en este caso, en la parte de arriba está con su familia, una familia de gansos normal que va migrando, llega, contamina este lago
o este tipo de fuente de agua abierta. ¿Y qué sucede? Vemos cómo los cazadores que van a buscar este tipo de aves, bien sea gansos o patos, se llegan a contaminar en estos pantanales o en estos lagos. Esta foto de la izquierda abajo es una foto de cazadores en Argentina. Entonces es una práctica también en nuestros países que a veces no conocemos o desconocemos que alguien pueda llegar a estar involucrado en este tipo de práctica, y resulta que, como ustedes ven ahí, estas personas se contaminan muy fácilmente con un virus de influenza aviar si estas aves llegan a ser portadoras. La foto de la mitad, donde ven los 3 cazadores con los gansos. Estos son gansos que han eliminado o que han matado. Esto es en Saskatchewan, en Canadá. Igualmente es una práctica muy común en Estados Unidos y es una preocupación siempre nuestra de cualquier operario que le guste ir a cacería pueda llegar a introducir un virus. Entonces, en el caso de nuestros países, es uno de los puntos más importantes de bioseguridad. Cuando contratemos empleados, expliquémosles no solamente que no pueden tener aves en casa, ni aves de traspatio, ni gallos de pelea, sino ellos tampoco pueden tener contacto con aves acuáticas de ninguna manera. Una vez una persona está contaminada con el virus, se puede transmitir muy fácilmente a nuestras aves comerciales, porque el virus sobrevive bastante tiempo por fuera ya miramos el tiempo de sobrevivencia en algunas partes, en algunas superficies, pero vamos a darnos cuenta que el virus sobrevive mucho tiempo, un tiempo suficiente para poder llegar a nuestras granjas e infectar. Entonces es muy importante dentro del programa de bioseguridad de ustedes, de granjas y de incubadoras, que se haga muy claro que no se permite el contacto con aves acuáticas para los operarios que vienen, especialmente aquellos que tienen contacto directo con las aves, con nuestras aves. Luego pueden ver ustedes a la derecha que estas aves migratorias pueden llegar a infectar otras aves acuáticas, otras especies acuáticas, que es lo que ha sucedido en varias partes del mundo, incluyendo Perú ahora con los pelícanos. Esta es una foto triste de Perú, de la zona de Piura, en la costa de Perú, donde han muerto muchos pelícanos. Algunos de ellos han quedado enfermos. Obviamente estos pelícanos enfermos son fuente del virus. Una vez esta ave se contamina o se infecta, vive la enfermedad o sufre la enfermedad y excreta altas cantidades de virus y se vuelven un riesgo muy alto de transmisión. Entonces es un error tomar este tipo de aves, llevárselos para la casa, obviamente el sentir la tristeza de que el ave está enferma, pero desafortunadamente no podemos manipular este tipo de aves, especialmente aves ni siquiera aves que están saludables. Ya sabemos que estas aves acuáticas portan el virus y nos pueden contaminar. Y pues obviamente si encontramos aves que están enfermas, que están tristes, aves acuáticas que nos dan tristeza y como naturalistas queremos rescatarlas y queremos ayudarlas, esto es un no para nosotros desde el punto de vista de bioseguridad. En la parte de abajo ustedes ven también un agua contaminada, una fuente de agua contaminada. Esto fue reportado en Chile en el año 2002, donde el virus H5N2 de influenza aviar de alta patogenicidad fue introducido a unas granjas de reproductoras pesadas, debido a que estas granjas estaban utilizando el agua del lago para alimentar las aves. Y esto fue lo que introdujo el virus H5N2 a estas reproductoras en Chile en el 2002. Obviamente el mensaje es que no podemos utilizar aguas estancadas o aguas abiertas para las aves comerciales, especialmente si sabemos que estas aves son expuestas
a aves migratorias, donde la ave migratoria puede quedarse ahí 1, 2, 3, 4 semanas. Ya sabemos que son aguas de alta contaminación y no podemos utilizarlas para nuestras gallinas comerciales o nuestras aves comerciales, bien sea ponedoras, pavos, pollos de engorde, reproductoras. No podemos utilizar aguas que estén contaminadas. El virus sobrevive después de que ha contaminado las aguas, puede llegar a sobrevivir meses, especialmente a temperaturas bajas. Entonces, ahora hablamos un poquito sobre eso, pero es muy importante evitar el uso de aguas contaminadas, bien sea para alimentar las aves. Arris, Sí. perdóname, Marta Caeiro me escribió aquí que no está pasando las diapositivas. ¿Qué te parece si intente, por favor, compartilhar novamente? No sé qué pasó. Ninguna pasó. No sé, me escribió aquí que no está pasando las diapositivas. No sé si ninguna. No sé si puede nos ayudar también. ¿Tú ves el screen? En el tuyo está pasando. Está en las fotos de Chile. Ahí sí. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Se quedó en la de los animales. Está en la misma cazadores. Usted no cambió la diapositiva. No la he cambiado. Sí, no adelante entonces. Adelante. Gracias, Alves. Gracias. No, se ha cambiado. Estaba hablando de esta foto, no sé si ven la flecha. Sí, tranquilo. Perfecto. Pero es la fuente de agua contaminada que puede llegar a ser usada esta agua, bien sea para alimentar las aves, como agua de bebida, o muchas veces la utilizan para lavar los galpones o los equipos, comederos, bebederos, o también la utilizan para los paneles de enfriamiento evaporativo, y es definitivamente un no, es una práctica que no recomendamos, que no se debe hacer, y ahora más con el riesgo de influenza aviar en nuestras aves comerciales. Esta foto de la izquierda es una foto que tomé de un video de un naturalista, el cual sigue las aves migratorias. Y aparte de que estas aves paran en lagos y pantanales, también ustedes ven cómo paran en praderas a comer desechos que han dejado de las cosechas. Y esta alta concentración de aves, en este caso son gansos, el ganso canadiense, excretan millones de partículas de virus. Y ustedes ven en la parte de atrás de la foto una granja avícola. Entonces te hace pensar que es un alto riesgo, muy alto riesgo, tener millones de aves cerca de la granja, donde algún roedor o alguna persona puede llegar a ir a contaminarse y venir a la granja y contaminar las aves. Entonces hay que estar pendientes de... Yo sé que en nuestros países no es muy común esto. Aquí en los Estados Unidos y en Canadá se ven bastantes gansos en las praderas, y son un riesgo muy alto definitivamente para nosotros en la industria. También hablábamos un poco de que cuando se mezclan estas aves con otras especies, en el caso de la foto de la derecha, ustedes ven una foto en Asia, donde hay varias especies en el mismo local. Ven patos, ves gansos, ves gallinas, ves pollos de engorde. Por aquí atrás hay otro pato. Esto es lo que hace que estos virus contaminen estos locales, estos mercados de aves vivas, y las personas que suplen estos mercados, porque esta señora tiene alguien que le suple los gansos, otra persona que le suple los patos, otra que le suple los pavos, otra que le suple los pollos de engorde, y esa persona, una vez ese proveedor llega a un local de estos, se contamina. Y ha sucedido aquí en Nueva York, en el estado de Nueva York hay bastantes mercados de estos también, que no cierran, nunca cierran. En este momento, ya desde hace unos 15 años, ya tienen un proceso de desinfección, donde tienen que cerrar por lo menos una vez a la semana, desinfectar completamente, pero son unas de las fuentes más comunes del virus de influenza aviar a nuestras aves. Entonces, estos proveedores suplen estos locales y luego regresan a sus granjas, que son granjas pequeñas, pero que llegan a transmitir el virus a sus propias aves comerciales.
Entonces, evitar en lo posible la mezcla de especies de aves, sobre todo mezclar aves acuáticas con aves comerciales, porque venimos de mezclar aves acuáticas que pueden estar resistentes a la enfermedad, pero que son transmisoras o portadoras y van a pasar el virus a aves que no tienen ningún tipo de inmunidad, causando la enfermedad, multiplicando el virus y causando ambientes altamente contagiosos. Este es una foto de una de las granjas más grandes de ponedoras en los Estados Unidos, que fue afectada por el H5N2 en Estados Unidos, en el estado de Iowa. Y quiero mostrarles simplemente el tamaño de esta granja. Esta es una granja de más de 10 millones de ponedoras comerciales, donde ustedes ven cómo tienen ellos su propia planta de alimentos, su propia producción de huevos y su propio procesamiento, empaque de los productos y comercialización de los productos en el mismo sitio. Entonces, básicamente aquí el problema es la cantidad de empleados o de operarios que se maneja para poder mantener una operación de esta diaria, la cantidad de personas que entran a la granja. En ese momento, en el 2015, había muy pocas prácticas de bioseguridad. Entonces, se ha mejorado bastante, sobre todo en ponedoras comerciales, en operaciones de ponedoras comerciales que han estado un poco atrasados o atrás en la parte de bioseguridad. Se requiere la revisión de los programas de bioseguridad, los protocolos. Es muy difícil en estas operaciones tan grandes hacer que todas las personas se duchen, todos los operarios que van a entrar en contacto con las aves tengan una ducha, una descontaminación. Muchas veces solamente hay un cambio de ropa, donde dejan la ropa de calle y se ponen una ropa de granja, como overoles y botas, pero aún así pueden llegar a tener las manos contaminadas y pueden llegar a introducir el virus. En este caso, en el 2015, en esta granja, se reportó que habían varios empleados que tenían aves en sus casas, donde mezclaban especies de diferentes aves. Entonces, por ahí se cree que fue que entró el virus de influenza aviar a esta granja en particular. Ya sabemos, esto es importante que lo manejen en sus grupos de entrenamiento, los dos tipos de bioseguridad, el estructural y el operacional. El estructural a mano izquierda, como ustedes lo ven, como su nombre lo dice, es básicamente la estructura, lo que es físico. La ubicación de la granja es importante, obviamente. El tipo de caseta, cerrada o abierta. Obviamente, cuando tenemos casetas cerradas, tenemos menos entrada y menos posibilidad de que haya factores externos que nos lleguen a afectar a las aves. Entonces, tratamos de promover casetas cerradas. Cercas, barreras perimetrales son muy importantes, que sean bien manejadas. Las duchas, para aquellas empresas que tienen las duchas, que sean eficientes, que tengan agua caliente, que los operarios realmente se sientan confortables tomando la ducha, porque es la única oportunidad que tenemos de descontaminarlos y no introduzcan ninguna enfermedad. En este caso hablamos de influenza aviar, pero puede ser una salmonela, un micoplasma, una laringotraqueitis, cualquier tipo de virus o bacteria que pueda venir a través de operarios que tienen exposición externa a cualquier virus o bacteria o micoplasma y no lo introduzca a la granja. Entonces es muy importante tener unas duchas eficientes y no descuidar este tipo de programas. La exterminación de roedores, la hemos hablado, obviamente no solamente roedores sino gatos. En los últimos 5 años he tenido muchos casos de cólera aviar por infestación con gatos de granjas, con gatos salvajes. Entonces los gatos también transmiten la pastorela, los gatos transmiten la salmonela y los gatos inclusive pueden llegar a traer también ese virus de influenza aviar que vimos en esa granja cercana a esa pradera donde habían millones de gansos.
cualquier gato o roedor puede llegar a traer, o perro también puede llegar a traernos el virus a la granja. Entonces hay que tener mucho cuidado con el mantenimiento de la granja. Fuentes de agua, ya lo hablamos, en lo posible mantener fuentes de agua cerradas para las aves. La calidad del agua que le damos a las reproductoras y al pollo de engorde, a las ponedoras, no debe ser de menor calidad que el agua que consumimos nosotros. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que el agua que consumen las aves sea segura y sea limpia y sea lo más aséptica posible. A la derecha vemos la bioseguridad operacional, que es obviamente la más importante. Podemos gastar millones de dólares en la estructural, asegurándonos que haya duchas bonitas y el agua esté caliente y todo un proceso costoso. Pero si no tenemos la operacional, que es la de la derecha, que es el entrenamiento personal, la cultura de bioseguridad que debemos tener en cada granja o en cada operación, que cada empleado entienda cuáles son los procedimientos y que estos procedimientos sean no solamente claros, sino que sean estrictos, que sea un esfuerzo continuo, que hayan auditorías, no solamente internas, sino también externas, y tratar de que estas auditorías sean lo más constructivas posibles y que sumen para que la gente entienda cómo se mueven estos virus y bacterias y enfermedades que afectan a las aves y crear la cultura de bioseguridad que necesitamos en nuestras operaciones. Se pueden hacer incentivos también. El incentivo no tiene que ser económico. En el caso nuestro, en COP, por ejemplo, hacemos un incentivo por granja, un incentivo de bioseguridad, donde le damos una placa cada mes o puede ser cada 6 meses a la granja que ha tenido mejor desempeño en bioseguridad, y eso se puede medir de varias maneras, pero puede ser un reconocimiento público simplemente o una placa que se le puede dar a una granja específicamente por su trabajo en la bioseguridad operacional. Ahora voy a irme con las preguntas más frecuentes, porque yo sé que vamos a tener muchas preguntas en este seminario. Voy a tratar de cubrir las más importantes, las más comunes. La primera pregunta es: ¿cuáles son los mecanismos más comunes de transmisión del virus de influenza aviar de alta patogenicidad? Y básicamente la más importante, como ya hemos hablado, son los operarios que lleguen a contaminarse, bien sean los operarios nuestros de granjas o de incubadora, donde haya cacería de aves acuáticas o vayan a visitar lagos donde hay patos o gansos salvajes, que vayan a mercados de aves vivas. Ese es lo otro que ya comentamos también. Visitas a ambientes altamente contaminados como zoológicos, especialmente aquellos zoológicos obviamente que tienen aves acuáticas. Hay otros que tienen también gallinas sueltas y pollos sueltos, gallos sueltos, son de alta contaminación para salmonela en ese caso. En el caso de aves zoológicos que mantengan aves acuáticas, hay que tener mucho cuidado con el ambiente también, porque puede llegar a haber ambientes contaminados con influenza aviar. Galleras, aquellas galleras o sitios donde se pelean gallos también son de alta contaminación. No necesariamente el empleado o el operario tiene que tener un gallo para pelearlo y manipularlo. Simplemente con el hecho de ir a este tipo de sitios con alta contaminación, se contamina el ambiente y puede traer cualquier enfermedad a nuestras granjas. Ya miramos los pastos contaminados también, evitar, en el caso de influenza aviar, identificar muy bien estas paradas de las aves acuáticas, los sitios donde paran, y estar muy pendientes de eso, esos perímetros, especialmente aquellos países donde tienen aves migratorias muy cerca de la producción comercial. También, obviamente, evitar lagos contaminados. Esto es parte de la educación a nuestros chicos, a nuestros operarios de granja y de incubadora. El segundo más importante son aguas contaminadas, evitar usar agua de bebida, agua de lagos contaminados para agua de bebida, para limpieza de galpones o para paneles de enfriamiento.
La segunda pregunta es con respecto a vacunación para influenza aviar. Es una pregunta bastante popular ahora. ¿Cuáles son las limitantes? Básicamente los países que se han decidido por vacunaciones es aquellos que ya no pudieron manejar la enfermedad. Entonces, la mayoría de países asiáticos, hay más de 25 países asiáticos que vacunan contra influenza aviar. De nuevo, son vacunas inactivadas y vectorizadas. No hay aún disponibilidad de vacunas vivas. ¿Por qué no hay disponibilidad de vacunas vivas? Porque se cree que las vacunas vivas son un riesgo de recombinación con virus de campo. Y puede haber una recombinación a un virus un poco más patogénico o letal. Entonces, de ahí que no hay ni habrá producción de vacunas vivas para influenza aviar. Entonces, cuando tenemos un programa de vacunación basado solamente en vacunas recombinantes o vacunas inactivadas, obviamente la protección es limitada. Entonces, las aves aún se contaminan porque no se infectan, porque no hay inmunidad local, sufren la enfermedad. Lo que hace la vacunación es minimizar el impacto de la enfermedad, pero aquellas aves aún permanecen portadoras y aún siguen excretando el virus por varias semanas o varios meses. Entonces es muy importante entender el tema de vacunación. La protección a las aves, ya hablamos de lo insuficiente que es debido a la falta de vacunas vivas. Las aves positivas siguen circulando el virus, se perpetúa la enfermedad, lo que hemos visto en varios países. Afecta el programa de monitoreo por serología. Pues una vez ya se decide vacunar, ya las aves van a ser positivas serológicamente y habría que hacer evaluaciones adicionales, como PCR, para identificar si realmente las aves fueron expuestas a un virus de campo o simplemente la serología es por la vacunación. Entonces afecta un poco el monitoreo por serología, ya que produce los anticuerpos circulantes. Aquí en Estados Unidos no se ha decidido hacer la erradicación de la enfermedad. Cualquier brote que se detecta, las aves se eliminan inmediatamente. Obviamente hay un programa de monitoreo bastante estricto en los Estados Unidos. Nosotros en particular, aquí en COP, cada 3 semanas hacemos evaluación de influenza aviar. Más que todo lo hacemos también por exportaciones, pero también nos ayuda a entender la parte epidemiológica, pero es un requisito de exportaciones. Entonces, aquellos países que quieren exportar productos avícolas, no podemos, en este caso en Estados Unidos, iniciar un programa de vacunación porque nuestros socios comerciales no quieren que obtener productos avícolas de países que vacunan. Ya sabemos, nuestros amigos de Brasil, que hacen un trabajo maravilloso de producción, por lo menos entiendo, el pollo engorde exportan más del 40% de lo que producen, exportan bastante a Europa, al Medio Oriente y a otros países en Latinoamérica, hacen un trabajo maravilloso y esto les afectaría, la vacunación afectaría las exportaciones. Entonces es muy importante que evitemos, que hagamos todo lo posible para evitar la introducción de estos virus de influenza aviar de tipo A las instalaciones avícolas comerciales. La vacunación es de pronto una medida más adelante si no se puede controlar la enfermedad, pero hay que apostarle lo más que podamos a la erradicación. Chile, hablaba del caso de Chile del 2002, con el virus de H5N2 de alta patogenicidad, que fue obtenido a través o introducido por aguas contaminadas. Chile le mostró al mundo cómo manejar un caso de influenza aviar de alta patogenicidad. Hicieron un trabajo fantástico en la industria, el gobierno, los académicos, y erradicaron el virus muy rápidamente.
Y de ahí la industria chilena surgió como una de las industrias más importantes de Latinoamérica. Entonces, creo importante que aprendamos de los chilenos cómo manejar un problema tan grave como es un virus de alta patogenicidad en aves comerciales. La tercera pregunta, ¿es seguro consumir productos avícolas? ¿Cómo un humano puede adquirir el virus de influenza aviar? Básicamente se requiere un contacto directo con las secreciones y excreciones de las aves afectadas. Se requiere una manipulación directa de las aves, del operario con el ave para que haya para que pueda de pronto haber algún tipo de adquisición del virus. Es muy raro, los casos que han habido en humanos son operarios que han manipulado las aves infectadas. Aquellas personas que pueden llegar en el caso de Perú, que hayan recogido algún pelícano enfermo y lo hayan manipulado, se lo han llevado para su casa, son personas que pueden llegar a ser infectadas con el virus. De ahí la importancia de evitar el contacto con estas aves enfermas. Y sí, es muy seguro consumir los productos avícolas. Básicamente las aves portadoras son las aves acuáticas. Cuando llegan a las aves comerciales hay una alta mortalidad y la enfermedad es bastante evidente, y entonces eso hace que las medidas de erradicación se hagan muy rápidamente. Y entonces no hay problema en el consumo de productos avícolas, ni de carne de pollo, ni de huevos. Y esto es muy importante también, que eduquemos al personal en esta parte. Y ahí coloco una ilustración de las temperaturas a las cuales deben ser cocinadas las carnes, tanto la carne de res como de cerdo, de ovejo y de pollo. Ahí están, ustedes ven, la temperatura debe ser de cocido. Esto más que todo para prevenir salmonela, enfermedades entéricas que vengan por productos contaminados, por carnes contaminadas, pero es más un proceso de manejo de la carne a 165 grados Fahrenheit, que son cerca de 80 grados Celsius. Cuarta pregunta, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus de influenza aviar en el ambiente? Y esto es básicamente lo que está reportado, lo pueden buscar en el internet. En lagos contaminados, especialmente a temperaturas bajas, dura meses. Esa es una de las preocupaciones más grandes. Esta foto que ustedes ven a la derecha es de una persona que ha estado haciendo la evaluación en Canadá, y hace el muestreo de posible contaminación de virus de influenza aviar, y han reportado que puede durar meses, hablan hasta de 200 días, que es básicamente 7-8 meses, donde el virus puede permanecer en estos lagos contaminados a temperaturas bajas. Una vez el agua sube temperaturas, tiene unas temperaturas más altas, obviamente el virus dura menos, tiende a inactivarse más rápidamente. Galpones contaminados pueden llegar a mantenerse contaminados hasta 30 días. La noticia buena es que el virus es bastante sensible a cualquier desinfectante. Los cloros, los yodos funcionan muy bien, los amonios cuaternarios funcionan muy bien, el formaldehído. Y en las plumas puede también durar cerca de 30 días en aves contaminadas a 20 grados centígrados. La inactivación del virus depende de la temperatura, humedad del ambiente, es lo mismo la sobrevivencia, obviamente. El virus muere a 158 grados Fahrenheit durante una hora, estamos hablando de cerca de 60 grados Celsius por una hora. Exposición a desinfectantes eliminan el virus, y los cambios extremos de pH también. Entonces no es un virus que si se hace un trabajo de limpieza bien hecho, con desinfección bien hecha, es un virus que puede ser erradicado de la granja muy rápidamente.
¿Qué mensaje debo dar a mis operarios? Obviamente este es el tema más importante de la charla, es el tipo de educación para poder que estos chicos de granja entiendan el riesgo tan alto que estamos pasando como industria. Entonces es muy importante que ustedes hagan reuniones con sus operarios y lo más importante son aquellos que tienen contacto directo con sus aves. No dejen que estos entrenamientos sean solamente a nivel gerencial. Los más importantes, los que tienen que tener esta información son aquellos que entran a la granja todos los días, aquellos que manipulan los huevos, aquellos que vienen a la granja a recoger los huevos, el que viene a pesar las gallinas, el que viene a pesar el pollo engorde, el que viene a recoger los pollos, es la persona que tiene que tener esta información. Entonces, asegurarse de no manipular aves ajenas a la operación. Cualquier ave, cualquier cosa que tenga plumas, es importante que ellos entiendan que no la deben manipular. Ellos te van a decir, bueno, es que mis papás viven en el campo y ellos tienen aves. Bueno, sí, allá se van a contaminar en el ambiente, pero no pueden manipular. La palabra clave es manipular. Ninguno de nosotros puede manipular aves ajenas a una operación avícola. Obviamente, no tener contacto con otras aves en general. Aves de traspatio, aves de pelea, aves acuáticas. Si hubo una exposición accidental, hay que reconocer que hubo una exposición, reportarlo al gerente de la granja o al administrador de la granja y esa persona le dice qué procedimientos debe seguir. Entonces es importante que cuando nos sentamos expuestos, identifiquemos esa exposición, la reconozcamos y podamos hacer algo al respecto. Entonces, en el caso de exponerse uno a un ambiente contaminado, bien sea con heces de gansos o heces de patos, que uno crea que pueda llegar a tener algún tipo de contaminación, es importante llegar, limpiar esos zapatos, desinfectarlos, lavar la ropa inmediatamente, ducharse lo mejor posible, desinfectarse las manos, desinfectar todo lo que sea la ropa con la que se tuvo la exposición. Es muy importante este tipo de educación, especialmente para los operarios, que en algún momento van a estar expuestos fuera de la granja, y no solamente influenza aviar, pero esto funciona para cualquier enfermedad, para salmonela también, salmonelas, bacterias, virus en general. Evitar desperdicios de alimento en la granja, mantener los silos de alimentos cerrados, evitar que aves, que haya atracción no solamente a aves silvestres, sino también a roedores. Entonces, evitar desperdicio de alimentos es algo que debemos trabajar todos los días y obviamente mantener estos sistemas cerrados. Esta es una diapositiva muy bonita que desarrolló el estado de Kansas aquí, donde le explica a aquellos pequeños productores cómo proteger sus animales contra la influenza aviar. Y básicamente lo que ustedes ven aquí es una ilustración de la bioseguridad operacional. Entonces, evitar atraer aves silvestres, especialmente aves acuáticas, a su casa o a la granja. Este tipo de ilustraciones, si ustedes pudieran manejarla en la granja, distribuirla a los empleados para que entiendan, evitar, en el punto 2, evitar ir a ver shows de aves o ir a sitios donde hay aves silvestres o aves acuáticas, en lo posible, asegurarse de siempre mantener sus manos limpias, desinfectadas, no dejar que otras personas vengan a manejar sus aves, unas personas externas que usted no conozca. Esto es básicamente para los pequeños productores. Limpie los desperdicios de alimento, reduzca el estancamiento de agua, evite que haya agua estancada en la granja. Ustedes pueden ver exactamente todo lo que dice esta diapositiva, pero me pareció
súper importante, algo que se puede manejar, se puede hacer muy simple, una ilustración muy simple para cualquier operario. Crear la bioseguridad, la cultura de bioseguridad es muy importante. Creo que con esto termino. Básicamente quería contarles la situación de riesgo que tenemos, los factores de riesgo que hay, lo que podemos hacer. Básicamente tenemos que hacer lo que podemos controlar. Aquello que no podemos controlar, no lo podemos controlar. Las aves migratorias seguirán volando de por vida. El virus permanecerá ahí como un riesgo alto para nosotros. Ya nuestro trabajo es controlar lo nuestro, asegurarse que los programas de bioseguridad, no solamente estructural, sino operacional, funcionan todos los días, que aseguramos la cultura de bioseguridad en nuestras granjas, el entrenamiento diario, el evitar que estos operarios se contaminen, es nuestro trabajo. Entonces es un tema de cultura de bioseguridad. Todo esto vuelve otra vez al tema de bioseguridad, que sigue tomando aún mayor importancia en estos casos de alto riesgo. Ok, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Gracias, buen día. Está comenzando el momento de bienestar animal para los gestores de la cadena avícola. El equipo de aturdimiento y sacrificio debe ser mantenido operado y supervisado diariamente para asegurar su correcto funcionamiento y los resultados deseados para el procesamiento humanitario de las aves. Si no existen normas nacionales, el programa de bienestar de la empresa debe establecer un objetivo del porcentaje de aves que deben ser guía de COP para procesamiento de pollo, efectivamente aturdidas en la planta. El programa debe especificar que se iniciarán acciones correctivas si el porcentaje de aves efectivamente aturdidas está por debajo del estándar. Escuchaste Copcast, el podcast de la cadena avícola.